Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Dolores, les doy la bienvenida a esta charla que hemos organizado en el día de la fecha. En nombre del presidente del Colegio de Abogados, le pido disculpas porque él no puede participar. Mi nombre es Andrés Achela, yo soy el secretario. Y bueno, hoy vamos a tener el honor de escuchar una exposición a cargo del doctor Sergio Adrián Arce sobre accidentes y enfermedades inculpables. Como estuvimos charlando un ratito con el doctor, un tema muy importante para todos los que ejercemos la profesión en el departamento judicial. Así que nada, voy a ser breve y los voy a dejar a cargo del doctor. Como les dije, su nombre es Sergio Adrián Arce, él es abogado laboralista, es profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UBA, es director del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Morón. Bueno, es autor y conferencista. Doctor, le doy la bienvenida en nombre del Colegio de Abogados nuevamente. Le agradezco por su predisposición y su buena voluntad de estar hoy aquí con nosotros para poder brindarnos sus conocimientos. ¿Cómo anda, Doc? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos, ¿cómo están todos? En primer lugar agradezco al colegio, eh, al presidente, a vos, doctor Sachela, muchas gracias por el recibimiento. Muy contento de estar hoy en el Colegio de Dolores de manera virtual, en algún momento estaremos, por supuesto, de manera presencial. Y también a Sijuso, agradecer a Sijuso, que también dio difusión a la charla, coorganizó la charla con el colegio. Así, y a todos los que están presentes, ¿sí? A todos los amigos y colegas que se encuentran presentes. Ahí veo a la doctora Sosa de San Martín presente, a mis colegas del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón, y a todos los colegas del Colegio de Dolores. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que en general se da mucho en la práctica, cuestiones litigiosas respecto de las enfermedades y accidentes inculpables o denominados extralaborales.
accidentes que en principio no tienen vinculación con las tareas que realiza el trabajador, no son accidentes in itinere, no son accidentes en ocasión de trabajo, sino que son accidentes que el trabajador tiene fuera del ámbito de la empresa. Y estos accidentes o enfermedades que se dan fuera del ámbito de la empresa o no vinculados con la empresa, tienen consecuencias en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son estas consecuencias en el contrato de trabajo? Primero es que no se puede llevar a cabo el desenvolvimiento normal del contrato porque afecta a dos obligaciones principales. En principio, la obligación del trabajador poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, es decir, el trabajador que está incapacitado, ya sea de manera temporaria o de manera permanente, no puede poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador. Y también, por supuesto, va a afectar, no en el primer tramo de la licencia que es paga, sino más adelante, pero también va a afectar el derecho remuneratorio, es decir, la licencia, la remuneración que el trabajador percibe durante la licencia, ya cuando se pase a la reserva de puesto, como lo vamos a ver ahora. Pero, reitero, es un tema importantísimo y que tiene como finalidad, es decir, este instituto tiene como finalidad la mantención del contrato de trabajo, la preservación del contrato de trabajo. Tiene en vista que el contrato de trabajo continúe, que esta enfermedad que padece el trabajador, esta incapacidad que padece el trabajador, no le haga perder su puesto de trabajo. ¿Y cómo se logra ello? Se logra suspendiendo ciertos efectos del contrato de trabajo. Si ustedes se fijan, el nombre del título es de algunas suspensiones de las obligaciones de los contratos de trabajo. ¿Y cuáles son estas obligaciones que se suspenden? En principio, como dijimos, la de poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo, que es la obligación principal del trabajador. Pero no solo esa obligación, sino también la contracara. ¿Cuál es la contracara? La obligación del artículo 78. El artículo 78 que nos dice que el empleador debe otorgar tareas, ¿no? Es también una obligación principal. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero cuando hablamos de licencia por enfermedad inculpable, lo importante es que se suspenda la obligación del trabajador de ir a trabajar, de poner su fuerza de trabajo a disposición, no la obligación de dar tareas. Bueno, esto no es tan así, ¿por qué? Porque fíjense en que podría suceder un trabajador que está cursando la licencia por enfermedad inculpable del artículo 208 paga, y cuando ve llegando a su fin la licencia paga y que va a comenzar la licencia, pero ya sin remuneración o sin el devengamiento de remuneración, el trabajador podría eventualmente o conseguir un certificado o invocar que ya está en condiciones de volver a trabajar. ¿Para qué? Para poder continuar percibiendo la remuneración. Por eso es tan importante que la suspensión de las obligaciones sean recíprocas, es decir, que el mismo empleador también tenga suspendida esta obligación de otorgar tareas. ¿Ello por qué? En principio, ratificando y vinculándose con el artículo 75, el deber de seguridad. El empleador no podría o no debería incluir en su nómina de trabajadores actuales a un trabajador que esté cursando por una enfermedad y que debiera estar de licencia, porque esto de alguna manera vulneraría su estado de salud. Y como les decía, la finalidad de todo este grupo de artículos, desde el artículo 208 al 213, es el mantenimiento del contrato de trabajo, el mantenimiento de la vinculación laboral. Primero, cuando se dan los tres requisitos: incapacidad, inculpabilidad y temporalidad, tenemos el 208, un periodo en donde se le paga remuneraciones en base a la antigüedad en el puesto de trabajo del dependiente y a las cargas de familia. Fíjense ustedes también qué importante cómo la ley viene a, de alguna manera, a contemplar la circunstancia de qué pasa con ese contrato de trabajo y a quién beneficia ese contrato de trabajo. ¿Ese contrato de trabajo beneficia solamente al trabajador o el trabajador con ese sueldo o con ese contrato de trabajo en virtud del contrato de trabajo mantiene a su familia? ¿Quién está a cargo del trabajador? ¿De quién depende esa remuneración? ¿De quién depende ese salario? Después vamos a ver
qué se debe entender por carga de familia o qué entiende la jurisprudencia por carga de familia. Entonces, fíjense, reitero, el mantenimiento del contrato de trabajo, ligado, por supuesto, con 14 bis, protección contra el despido arbitrario, con todos los principios y reglas que se entrelazan como raíces de un árbol en la ley de contrato de trabajo, el artículo 90, principio de que el contrato es por tiempo indeterminado, que ratifica la continuidad del contrato de trabajo, el artículo 10 de la ley de contrato de trabajo, en caso de duda debe estarse a favor de la continuidad del contrato de trabajo, el artículo 58 que nos dice que no hay presunciones que hagan entender la renuncia del trabajador, el principio del artículo 12, irrenunciabilidad, y, por supuesto, el 245, el despido, la protección o la reparación contra el despido arbitrario, que de alguna manera viene a condicionar la voluntad del empleador de despedir al dependiente. Es decir, y dentro de ese abanico protectorio está este instituto, que es enfermedades inculpables. ¿Sí? El trabajador tiene un accidente, enfermedad inculpable, se protege el vínculo, se protege en principio la remuneración. Después, cuando pasa el periodo de licencia paga, entramos en el artículo 211, un año de reserva de puesto, conservación, fíjense en cómo dice el título del 211, conservación del empleo, reitero, conservación del empleo, y esto se llega a su fin o se exacerba en el 212. Fíjense en que incluso el 212, cuando el trabajador ya se genera una incapacidad de carácter permanente, el artículo 212 le manda al empleador a reincorporar al trabajador con esta incapacidad menguada o disminuida en las tareas que pueda realizar. Fíjense hasta qué punto el legislador tiene como fin este conjunto de artículos, este instituto de enfermedades inculpables vinculado con la continuidad del contrato de trabajo, con la protección del contrato de trabajo, que si el empleador contrató, por ejemplo, a un chofer de colectivo y el objeto del contrato era la prestación del transporte de colectivos como chofer, y el trabajador se accidenta o se enferma y su capacidad laborativa cambia, va a tener que cambiar la tarea. Fíjense que ustedes que el empleador va a tener que poner al trabajador, reubicar al trabajador en otro puesto de trabajo para el cual no fue contratado, para el cual no tuvo en vista a ese trabajador. Fíjense que acá hay una innovación del objeto del contrato de trabajo, hay un cambio del objeto del contrato de trabajo. Todo ello ratifica la continuidad del contrato de trabajo. Entonces, como primer aproximación, podríamos decir que si la ley de riesgo de trabajo y todo el sistema de la ley de riesgo de trabajo intenta o tiene como finalidad proteger al trabajador en cuanto a su salud, el artículo 208 al 213, enfermedades inculpables, tiende a la protección y a la vigencia del contrato de trabajo. Por supuesto, ratificando el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, que nos habla de que el trabajador o que el trabajo no es una mercancía, sino que es un camino a través del cual el dependiente se va desarrollando, va creciendo, y también al incluir a las cargas de familia, ratificando lo que establece el artículo 75, inciso 23, que nos habla de la familia, el artículo 75, inciso 22, que nos habla respecto de todo lo que tiene que ver con los pactos internacionales, la incorporación a la Constitución Nacional. Por supuesto, hablamos de la ley de contrato de trabajo anterior, pero vinculado con esto posteriormente, y por qué no el 14 bis. Entonces decíamos, tenemos dos tramos de las enfermedades inculpables. Primer tramo es donde tenemos la incapacidad, inculpabilidad y temporalidad. Ahí va 208, en donde el trabajador va a tener una licencia paga de acuerdo a la antigüedad. Si el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, serán 3 meses de licencia. Si tiene más de 5 años de antigüedad, serán 6 meses de licencia. Ahora, si el trabajador cuenta con carga de familia, se duplican los montos, se duplican los plazos de las enfermedades. Serán 6 meses de licencia paga o 12 meses. Cuando hablamos de licencia por enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que solo un trabajador podría, en un año, tener varias licencias, varios cómputos de licencia derivados de distintos accidentes o de distintas enfermedades. Ejemplo, un trabajador
que tiene menos de 5 años de antigüedad y no tiene carga de familia, tenemos 3 meses de licencia. Entonces, pongamos el ejemplo de que en febrero tiene un accidente, en la calle, no un accidente in itinere, sino un accidente extralaboral, y bueno, tenemos 2 meses de licencia. ¿Sí? Estos 2 meses de licencia, después vuelve a trabajar y tiene tanta mala suerte que va el domingo a jugar un partido de fútbol y tiene otro accidente. Ahí va a tener otros 3 nuevos meses de licencia, es decir, ya no vamos a computar los 2 meses anteriores, es decir, la licencia son por cada accidente o enfermedad que genere incapacidad. Deben estar presentes estos 3 requisitos que les vengo hablando, ¿no? La incapacidad, la inculpabilidad y en principio que debe ser temporario. Después ya, cuando el accidente se transforma en permanente, es decir, cuando la incapacidad se transforma en permanente, ya hablamos del artículo 212. Ya no hablamos más ni del artículo 208 ni del artículo 211, sino del artículo 212. El artículo 212 nos dice que cuando, estando vigente el periodo de conservación del empleo, deriva una incapacidad de carácter permanente, bueno, ahí nos da distintos supuestos. Nos da el supuesto en primer medida, el empleador debe tratar de reinsertar al trabajador en la empresa, debe hacer lo posible. Ahora vamos a ver yo estoy haciendo una introducción, vamos a ver los casos concretos, ¿no? Es decir, debe hacer lo posible por reincorporarlo a la empresa, por volver a que el trabajador continúe con el contrato de trabajo. Debe hacer lo posible, no lo imposible, si no debe crear un puesto de trabajo innecesario para la empresa, sino que incluso hay jurisprudencia que dice, bueno, se podría hacer un enroque con algún trabajador, y si algún trabajador se lo puede cambiar de trabajo sin afectar, por supuesto, al otro trabajador, y otorgarle un lugar. Si puede hacerlo, debe hacerlo, sin menguar, por supuesto, la remuneración que tenía el trabajador al momento al momento del cambio, ¿no? Después, si el empleador puede hacerlo y no lo hace, ahí tenemos un 245. Y ahí va a tener que pagar una indemnización igual al 245. Ahora, si no tiene ningún tipo de lugar para reubicarlo, es decir, y la falta de ese lugar no es por culpa, no es una decisión arbitraria del empleador, ahí el contrato se va a extinguir por un 247, es decir, la mitad de la indemnización que corresponde por el 245. Y tenemos un cuarto párrafo. El cuarto párrafo también lo vamos a estudiar hoy, que es el supuesto de la incapacidad absoluta, es decir, cuando el trabajador derivado de este accidente o enfermedad, o incluso un accidente o enfermedad de trabajo, se le generara una incapacidad absoluta, es decir, una incapacidad igual o mayor al 66%, que no le permita reinsertarse en ese lugar, en ese puesto de trabajo o en ningún puesto de trabajo. Esto va a generar la extinción automática, si ese hecho genera la extinción automática no decidida por ninguna de las partes, ni por el trabajador ni por el empleador. Es decir, el hecho de la consolidación y exteriorización de la incapacidad absoluta extingue de manera automática el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay objeto, si ya el trabajador no puede realizar la tarea para la que fue contratado ni ninguna otra. Hay también posibilidad, por supuesto, de entender al 212 cuarto párrafo cuando incluso no se llega a este 66%, cuando la tarea que realiza el trabajador, me refiero al 254, ahora también lo vamos a ver, en donde, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el ejemplo del pianista, es decir, un trabajador que lo único que hace, si su tarea fundamental es la de tocar el piano todas las noches en un restaurante para el cual es contratado, ese es su trabajo, y desafortunadamente pierde una mano o se le cortan los dedos, es decir, por algún accidente pierde la mano. Es decir, ese trabajador, si bien esa incapacidad no genera en el total, es decir, en el total del cuerpo un 66% de incapacidad, a los efectos del contrato de trabajo en particular y a los efectos de las tareas que realiza, tiene una incapacidad absoluta. Como también, por ejemplo, cuando hablamos del 254, aquellos trabajadores que habiendo sido contratados debieran tener alguna licencia para realizar la tarea,
por una incapacidad física no pueden tener esta licencia. Por ejemplo, los choferes de colectivo que pierde la visión, ¿sí? Podría ser un ejemplo, en donde podemos asimilar estas circunstancias a una especie de incapacidad absoluta particular para ese caso concreto. Y después, como último, corolario del conjunto de artículos, tenemos el artículo 213. El artículo 213 es el que nos dice que si el empleador despidiese al trabajador durante la licencia por enfermedad inculpable paga, va a tener que de igual manera, pagar una indemnización igual a todas las remuneraciones que le restarían percibir en virtud de la licencia, es decir, en virtud hasta que tenga el alta o hasta que cumpla los periodos máximos que establece el artículo 208. Esto en principio es una indemnización, que es igual a los salarios que se le debían haber devengado al trabajador. ¿Qué finalidad tiene esta indemnización o cuál es el fundamento del artículo 213? El fundamento es evitar una discriminación. El fundamento es tratar de potenciar la estabilidad de un trabajador que se encuentra cursando una licencia por enfermedad inculpable. Pongo un ejemplo. Un trabajador con con 3 años pongámosle con 3 años de antigüedad, 3 años de antigüedad y cargas de familia. Ahí tenemos un trabajador que en principio estaríamos en 6 meses de licencia. Entonces un trabajador con 3 meses y después de los 6 meses de licencia, si tiene un accidente importante, el empleador va a tener que, eventualmente, si le queda una incapacidad, reubicarlo, y ahí se podrá generar o no un conflicto. Entonces, en estas circunstancias, si no estuviese el 213 que le dice al empleador, bueno, si lo despedís, igual vas a tener que pagar la licencia, realmente le estaría dejando, si no existiese este artículo, le estaría dejando al empleador entre la elección de despedir al trabajador y pagar los 3 años de antigüedad y el mes de preaviso, 4 sueldos y medio, 5, a tener que continuar abonándole a un empleador, a un trabajador, los 6 meses de licencia y entrar en el 211 y eventualmente volver al 212. ¿Se entiende la comparación? Es decir, lo que hace el 213 es subir la estabilidad del trabajador y ponerlo en un manto de igualdad con los demás trabajadores. Es decir, la estabilidad del trabajador accidentado disminuye. ¿Sí? Esta protección contra el despido arbitrario del 245 es insuficiente si el trabajador se encuentra accidentado. ¿Por qué? Porque de no existir el 213, perdería razón de ser y sería más económico para el empleador despedir a un trabajador, por ejemplo, con 5 años de antigüedad y carga de familia que tiene un año de licencia paga, que pagarle la indemnización. Ahora, si yo le digo al empleador, mire, si usted lo despide, además de pagar la reparación por el despido arbitrario, va a tener que pagar la indemnización del 213. Entonces ahí el empleador, de alguna manera, se encuentra más disuadido a extinguir el contrato de trabajo y ya se revitaliza la protección contra el despido arbitrario. Es decir, esos son en principio el esquema, la función de ser, la razón de ser, la intención del legislador cuando nos habla de las enfermedades inculpables. Ahora vamos al PowerPoint y vamos a ver la jurisprudencia, vamos a ver dígame si se ve bien. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, perfecto. Un segundito, que voy a acomodar acá, así veo yo también. Muy bien. Bueno, empezamos. Decíamos, suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Hablamos de suspender, este es en principio la dación de tareas, y además de la dación de tareas, suspender la obligación del artículo 78, perdón, la puesta de fuerza del trabajo a disposición y también la dación de tareas, las dos que son las dos caras de una misma moneda.
¿Qué debemos tener para que se den las enfermedades inculpables? 3 requisitos. Habíamos dicho, incapacidad, inculpabilidad y temporalidad. Cuando hablamos de estos 3 requisitos, estamos del artículo 208 al 211. Cuando hablamos de que la incapacidad pasa a ser permanente, ya estamos en el supuesto del artículo 212. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por incapacidad? Bueno, por incapacidad debemos entender toda afección física o psíquica que genera la imposibilidad de realizar la tarea o que la desaconseja, ¿sí? Es decir, en principio sería la imposibilidad de realizar la tarea, pero podría ser también que un médico diga, bueno, mire, es decir, usted puede realizar la tarea, pero si realiza la tarea yo se lo desaconsejo, porque si usted realiza la tarea, lo cierto es que se va a agravar su cuadro. Entonces, cuando hablamos de incapacidad, estos son los 2 supuestos. El supuesto de imposibilidad o el supuesto en donde el médico desaconseja. La pregunta podría ser acá, es decir, ¿quién debe acreditar o quién debe probar esta incapacidad cuando hablamos de incapacidad? ¿La debe probar el trabajador? ¿La debe probar el empleador? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, acá la ley, si ustedes leen el artículo 208 al 213, en ningún lado o en ninguna parte se establece como requisito para gozar de la licencia que el trabajador tenga un certificado médico. No es requisito que el trabajador tenga certificado médico, que el trabajador deba acreditar la incapacidad. Lo que sí como requisito tiene que hacer el trabajador es, en virtud del artículo 209, poner en conocimiento la imposibilidad al empleador, la imposibilidad de ir a trabajar, y el lugar en donde se encuentra. ¿Para qué? Para que el empleador pueda hacer uso de la facultad del artículo 210, que es la facultad de control, de poder controlar si el trabajador está o no incapacitado y si esa incapacidad le impide o no le impide realizar la tarea. Ahora, a ver, ¿por qué digo esto que no requiere certificado? Pensemos un trabajador que simplemente se resfría o tiene alguna patología que no requiere ni siquiera ir al médico. Entonces el trabajador llama por teléfono, da el aviso o notifica o manda un WhatsApp y dice, mire, yo no puedo asistir, y ahí ya entra a correr la licencia por enfermedad inculpable. Tengamos presente siempre el modo o la forma de notificación debe ser de alguna manera fehaciente para evitar después que si me dicen, no, usted no avisó, yo pueda acreditar. Con lo cual, cuando hablaba recién, decía, bueno, llamamos por teléfono, que es lo habitual que se hace, lo cierto es que ese llamado por teléfono, si después me dicen, usted no avisó, o nos mandan una carta de documento, usted está faltando, usted no acreditó, es decir, usted está faltando, lo intimo plazo 48 horas, se presente, justifique su inasistencia bajo apercibimiento de abandono de trabajo, ahí bueno, es otra cuestión, usted va a tener que decir, bueno, yo notifiqué de tal manera. Hoy con el tema de la cuestión de la prueba tecnológica o la prueba digital, es importante tener presente si hay un WhatsApp del Recursos Humanos, si hay un mail de la empresa o, como hacemos y como hicimos toda la vida, notificar por carta documento. Una de las preguntas que surgen cuando hablamos de enfermedades inculpables es ¿por qué el empleador tendría que pagar salarios siendo que el empleador no tiene la culpa de la enfermedad que incluso no tiene nada que ver con el puesto de trabajo y no es una enfermedad laboral y no es una enfermedad que la contrajo el trabajador, un accidente que se produjo en la empresa, ni siquiera in itinere? ¿Cuál es el motivo o podría haber una inconstitucionalidad en esta cuestión de que el empleador tenga que abonar una remuneración durante incluso un año de licencia cuando no hay culpa del empleador? Bueno, acá se ha discutido esto en la jurisprudencia y lo cierto es que hay muchos países que lo tienen como, que yo entiendo que es claramente más vinculado, un derecho más vinculado con la seguridad social. Hay países donde lo tienen de esta forma, como una prestación de la seguridad social y no como un derecho laboral en cabeza del empleador.
Y bueno, lo que se ha dicho en la jurisprudencia al respecto es que el fundamento es la vinculación que se tiene, como venía explicando al principio, con los derechos derivados de los pactos internacionales. Fíjense en lo que dice la jurisprudencia. Con la reforma introducida en la Convención Nacional Constituyente de 1994, se incorporan cláusulas que insertan valores para proveer el desarrollo humano, proteger el progreso económico con justicia social, cobertura de las contingencias de salud, dentro de las cuales se encuentran las extralaborales o inculpables. Y fíjense acá, en la parte subrayada, dice: el ordenamiento prevé determinados presupuestos de hecho o circunstancias que permiten suspender ciertos efectos de algunas obligaciones del contrato para posibilitar la conservación del vínculo. Fíjense en que esto es lo que veníamos explicando, lo que les explicaba al comienzo de la charla, es decir, cuál es el fundamento del Instituto de las Enfermedades Inculpables. Es mantener el contrato de trabajo, es la continuidad del contrato de trabajo, que el trabajador en virtud de esta enfermedad no pierda el vínculo de trabajo, el contrato de trabajo. Y decíamos, ¿cuáles son los requisitos? Habíamos dicho incapacidad, inculpabilidad, temporalidad. Ya dijimos lo que era la suspensión del deber de prestar tareas y el deber de ocupación. Ya definimos lo que es la incapacidad, esa imposibilidad de prestar la tarea o un consejo de que no se haga la tarea por parte de un médico, cuando la tarea es desaconsejada para que no se agrave el cuadro médico que tiene el trabajador. Y ahora, el otro requisito que establece la ley es la inculpabilidad. Fíjense en que el título es enfermedades inculpables. ¿A qué se refiere cuando se habla de enfermedades inculpables? Bueno, la mayoría de los abogados, cuando hablamos de enfermedades inculpables, siempre decimos, bueno, son enfermedades extralaborales. Lo cierto que inculpables no significa extralaboral. Inculpable significa sin culpa. Esto siempre recuerdo al doctor Ackerman, que explica que en realidad hubo, cuando se redactó la ley de contrato de trabajo, una cuestión con la palabra inculpable, ¿sí? Es decir, en donde se dio a entender que tenía que ver con enfermedades extralaborales. Y nada que ver, en realidad cuando hablamos de inculpabilidad hablamos de falta de culpa. ¿De culpa de quién? De culpa del trabajador. Se habla de que la enfermedad no debe ser por culpa del trabajador, es decir, en la ocurrencia del siniestro, de la enfermedad que genere la imposibilidad de ir a trabajar. Ahora, cuando ya vamos a la jurisprudencia y nos metemos en ver qué culpabilidad eximiría al empleador de pagar el 208, vemos que hasta la culpa grave posibilita el pago del 208. Ejemplos, pongo ejemplos. ¿Qué pasa con un trabajador que intenta suicidarse y por suerte no logra su cometido, pero queda con secuelas? Ahí estamos hablando de un trabajador que voluntariamente intentó lastimarse. Entonces, ahí tenemos jurisprudencia donde se ha dicho, no, acá estamos dentro del 208. ¿Qué pasa, por ejemplo, con trabajadores un trabajador o una trabajadora que se hace una cirugía estética? ¿Hablamos del 208 o no? ¿Está cubierto esto por el 208? ¿Se le debe pagar la remuneración, la licencia o no? La jurisprudencia ha dicho que también en estos supuestos corresponde el pago pese a que sea por decisión del trabajador, corresponde el pago del 208. ¿Qué pasa en los supuestos? Esto, por supuesto, es mucho más claro en los supuestos de alcoholismo, en los supuestos de drogadicción. En estos supuestos también la jurisprudencia mayoritariamente ha dicho que corresponde la aplicación y el devengamiento de la remuneración como una enfermedad inculpable. ¿Qué sucede también, por ejemplo, con la práctica de deportes de alto riesgo? O, por ejemplo, pensemos en un trabajador, pongamos el ejemplo de un trabajador, un ciclista, que se accidenta y no llevaba casco. Es decir, hay parte de culpa en la producción del daño que se le genera. Como primera medida tenemos que decir que en general todo accidente o toda enfermedad tiene algún, aunque sea mínimo, grado de responsabilidad o de culpa o de
o de vinculación con la persona que lo sufre. Y reitero, hasta incluso la culpa grave es contemplada en el 208. Entonces, la pregunta podría ser, ¿qué supuestos o qué supuestos no entrarían dentro del 208? Y acá lo que ha dicho la jurisprudencia es que tendríamos que hablar de dolo, de una intención concreta del trabajador, ¿de qué? De sustraerse de la obligación de ir a prestar tareas. Entonces acá podríamos decir claramente que una enfermedad o un accidente inculpable podría arrancar o podría comenzar como una incapacidad inculpable temporaria y en el transcurso de la licencia convertirse claramente en culpable. ¿Cómo podría pasar esto? Por ejemplo, que el trabajador incurra en acciones u omisiones que generen que el trabajador no se cure o que posterguen el mejoramiento de la salud del trabajador. Por ejemplo, que el trabajador no vaya al médico, que el trabajador no, es decir, dolosamente no cumpla con los tratamientos. Ahí estaríamos, por supuesto, claramente en culpa del trabajador, ya sería dolo, una intención de no mejorar para, una acción tendiente a no mejorar para sustraerse de la aplicación de su deber de prestar tarea o de ponerse a disposición. Claramente todos estos casos que les vengo mencionando son muy difíciles de prueba, así como probamos el dolo del trabajador. Y ahora la pregunta es, ¿a quién le incumbe probar? Ya habíamos hablado de a quién le incumbe probar la capacidad o la incapacidad del trabajador. Habíamos dicho que en este caso el trabajador no tenía por qué tener un certificado, pero le corresponde al trabajador acreditar de alguna manera esta incapacidad. Respecto de la culpa, es claro que la culpabilidad o el dolo no se presume, es decir, quien debe probarlo es quien lo alega, en este caso sería el empleador, que debe decir, no, mire, es decir, yo no voy a pagar esta enfermedad porque el trabajador, es decir, se accidentó, es difícil que pase, pero se accidentó a propósito para no venir a trabajar, o está grabando el cuadro para no volver a prestar tarea, para dilatar la licencia. Bueno, esto hablamos de la inculpabilidad. Entonces, reitero, para que continúe la licencia tienen que darse en todo momento los tres requisitos. La incapacidad, la inculpabilidad y la temporalidad. Porque si alguno no estuviese a lo largo de la licencia, cambiaría el enfoque. Por ejemplo, si no hay incapacidad, el trabajador debe volver a trabajar. Si en vez de inculpabilidad y dolo, el empleador podría tranquilamente citarlo a trabajar e incluso, ¿por qué no?, sancionarlo por su inconducta o eventualmente despedirlo si correspondiese. A ver, tengamos presente que las extinciones del contrato de trabajo y más los despidos dentro de este periodo en donde el trabajador se encuentra enfermo, hay que realizarlos con sumo cuidado para evitar una acción discriminatoria o que el trabajador se coloque en situación o entienda que este despido tiene vinculación con una actitud discriminatoria. Y el otro requisito importantísimo es la temporalidad, porque si ya la incapacidad no es temporaria, sino que es definitiva, ya no estamos en el 208 y el 211, sino que ya pasamos al 212. Y ahí ya vemos los supuestos que establece el 212. Si el trabajador, qué incapacidad le quedó, si el trabajador puede volver o no puede volver al puesto de trabajo, si el empleador tiene el lugar para reubicarlo o no tiene el lugar para reubicarlo, y si esta incapacidad es absoluta, es una incapacidad que es parcial. Entonces, es importantísimo estos tres requisitos. Entonces, como decíamos, los plazos son por enfermedad. Los plazos son por enfermedad. Un trabajador con menos de 5 años de antigüedad tiene 3 meses si no tiene carga de familias, se le duplica si tiene carga de familias a 6 meses, y un trabajador con más de 5 años de antigüedad tiene 6 meses sin carga de familia y 12 meses, es decir, un año de remuneración, hasta un año de remuneración, si tiene carga de familia. Tengan presente que estos son plazos, en principio,
son plazos máximos y plazos mínimos. Les explico a qué me refiero. Son plazos máximos porque, en general, como máximo un trabajador puede tener hasta 12 meses de licencia paga, porque, a ver, en general las enfermedades son por un mes, 2 meses, es decir, es lo máximo que otorga la ley. Pero también son pisos mínimos. ¿Y por qué digo que son pisos mínimos? Porque recordemos que la ley de contrato de trabajo tiene mínimos inderogables que pueden ser modificados y que pueden ser mejorados. ¿Qué quiere decir que pueden ser mejorados? Que incluso los convenios colectivos podrían determinar, bueno, en el convenio colectivo, en base a la negociación colectiva, un trabajador de determinado convenio podría tener, en vez de 3, 6, 6 y 12, podría tener, empezar con 6, 6, 12, 18, es decir, con los convenios colectivos podrían mejorar esto que establece la ley de contrato de trabajo, incluso la negociación individual, es decir, el reconocimiento individual del empleador podría mejorar este derecho. Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si un trabajador tiene 3 años de antigüedad, sin carga de familia, tiene 3 meses de licencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese trabajador, el empleador, en vez de pagarle los 3 meses, el trabajador sigue de licencia y le paga 6 meses de licencia o 7 meses de licencia? Ahí claramente hay una mejora discrecional por parte del empleador de los beneficios o de los derechos que establece la ley de contrato de trabajo, que es completamente y totalmente válido. Ahí tenemos jurisprudencia en donde, por ejemplo, ha pasado que empresas que han manifestado que por error le han abonado, por ejemplo, este supuesto que le estoy dando. En vez de pagarle 3 meses de licencia, bueno, le pagaron 5 meses de licencia. Entonces, bueno, dice, no, mire, su reserva de puesto comenzó cuando pasó el tercer mes. Y en realidad no. Es decir, si vos le pagaste, vos como empresa le pagaste de más, le aumentaste el derecho. Le aumentaste el derecho del artículo 208. De 3 meses se lo pasaste a 5 meses. ¿Sí? Es una mejora discrecional y en los términos del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la irrenunciabilidad, sería irrenunciable. El empleador no podría decir, bueno, me equivoqué y le pagué mal, porque le pagaste. Si de alguna manera consentiste la licencia y le continuaste pagando, le aumentaste y le mejoraste el derecho. Con lo cual, si continúa la licencia, el comienzo de la reserva de puesto, de la conservación del empleo, sería, en este ejemplo que estoy poniendo, después de los 5 meses. Entonces decía, son plazos máximos por la enfermedad, pero son plazos mínimos inderogables que pueden ser mejorados por los convenios colectivos y incluso por el mismo empleador en el marco del contrato individual. Y decíamos que son por cada enfermedad. Y también hay que tener en cuenta las recidivas de enfermedades crónicas. ¿A qué me refiero con las recidivas de enfermedades crónicas? Es decir, las recidivas son reiteraciones, es decir, las manifestaciones o la exteriorización de una enfermedad. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa con un trabajador que es asmático? Un trabajador que tiene el problema del asma y que, bueno, por ahí le agarra un episodio de asma y tiene que estar un mes de licencia, se mejora y a los 5 meses vuelve a tener una recaída de la misma patología, de la misma enfermedad, vinculada a esta patología que venimos explicando, tiene 2 meses de licencia. Se mejora, vuelve a trabajar y a los 7 meses vuelve a tener una recaída, es decir, una recidiva de una enfermedad, una repetición de la enfermedad crónica y vuelve a tener licencia. En este caso, lo que establece el artículo 208 es que se van a sumar todas las recidivas de las enfermedades, las exteriorizaciones, y se van a sumar estos periodos de licencia. Y se van a ir restando los periodos que tenía anteriormente el trabajador en base, por supuesto, a la antigüedad y en base a las cargas de familia. Y cuando pasan los 2 años, ahí se va a sanear, es decir, pasados los 2 años de la primera manifestación de la exteriorización de esta enfermedad crónica,
se va a sanear y va a empezarse a contar de nuevo las próximas o las futuras exteriorizaciones, manifestaciones incapacitantes de una enfermedad crónica, las recidivas de enfermedades crónicas. Muy bien. La pregunta sería ahora, cuando hablamos de antigüedad, porque dijimos que los plazos son por antigüedad, es decir, menos de 5 años son 3 meses, o 6 si tiene carga de familia, 6 o 12 si tiene más de 5 años de antigüedad. ¿Cómo contamos la antigüedad? Bueno, la antigüedad la vamos a contar en base al artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que todo derecho que se genere vinculado con la antigüedad, para esta antigüedad debemos computar todo el tiempo de trabajo prestado por un mismo empleador. Entonces, cuando viene al estudio, vamos a un tema práctico, cuando viene al estudio jurídico un cliente que dice, bueno, doctor, mire, a mí me empezó la reserva de puesto, yo tengo 4 años de antigüedad y no tengo carga de familia, tuve 3 meses de licencia y ahora me notifican el comienzo de la reserva de puesto. Entonces, le preguntamos al trabajador, señor, ¿usted empezó a trabajar? ¿En qué fecha empezó a trabajar? No, yo empecé a trabajar en realidad antes y no estaba registrado. Empecé a trabajar 2 años antes. Entonces ahí ya tenemos que en realidad hay un trabajo no registrado, la ley 24013, y además tenemos que nos están notificando una reserva de puesto de manera incorrecta porque la real antigüedad no es la verdadera. O quizá pasó que el trabajador trabajaba antes para la empresa, trabajó 5 años, renunció, volvió a trabajar, lo despidieron, volvió a trabajar, reingresó. ¿Y qué dice el artículo 18? El artículo 18 nos dice, bueno, debemos tomar todo, para la antigüedad todos los periodos trabajados para un mismo empleador. Con lo cual lo que tenemos que hacer es sumar todos los periodos para el cual el trabajador laboró para este empleador. No importa los motivos de las extinciones anteriores, sino que lo que me importa es saber cuál es la antigüedad. ¿Por qué? Porque en el recibo de sueldo, si yo trabajé para una empresa 2 años, me fui o me despidieron, volví a trabajar, cuando vuelvo a trabajar, sin perjuicio de la nueva fecha de ingreso, la empresa tiene que reconocer la antigüedad anterior. Entonces, para el 208, para el cálculo de cuánta licencia me tienen que pagar, tengo que tomar la antigüedad que debiera estar consignada en el recibo de sueldo. Entonces, ahí sería una carta de documento diciendo, mire, rechazo la reserva de puesto porque mi antigüedad es tal, ¿sí? Mi antigüedad es superior. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo tomo la antigüedad? Fíjense en que ahí yo pongo, debo tomar la antigüedad al momento de la primera manifestación incapacitante. En principio. En principio. ¿Y por qué pongo en principio? Pensemos este mismo trabajador, un trabajador con 4 años, 4 años y 11 meses de antigüedad. 4 años y 11 meses de antigüedad, tiene una enfermedad, tiene una patología, tiene un accidente. Este trabajador va a tener 3 meses de licencia. Al segundo mes de la licencia, ya va a cumplir 5 años de antigüedad. ¿Me van siguiendo acá? Ya va a cumplir 5 años de antigüedad. Entonces, si cumplió 5 años de antigüedad, ¿le tengo que ampliar la licencia a 6 meses o no? Esta es una pregunta controvertida porque la empresa va a decir, no, mire, en realidad yo la licencia se la calculo, o el periodo de licencia se la calculo al momento de la primera manifestación incapacitante. Usted cuando se accidentó tenía 4 años y 11 meses de antigüedad. ¿Sí? Después, al segundo mes de la licencia, usted ya pasó los 5, pero yo se la calculo al momento de la incapacidad. Bueno, hay jurisprudencia que ha dicho que no, que ha dicho, bueno, si se incrementa la antigüedad en el transcurso de la licencia, el trabajador tiene derecho a gozar a la ampliación
a la ampliación del plazo de licencia en virtud de la nueva antigüedad. ¿Se entiende acá lo que estoy explicando? Es decir, si el trabajador en el transcurso de la licencia se le aumenta la incapacidad, se le va a aumentar también, o debería aumentársele el periodo de licencia del 208. ¿Por qué? Porque el devengamiento de la antigüedad en derecho es continuo. Es decir, se va generando continuamente la antigüedad, y esa antigüedad va generando derechos, y ese derecho entra en ese momento a la faz patrimonial del trabajador, en este caso el derecho a la licencia y al pago de la remuneración. Lo mismo podría pasar con el mismo trabajador o con otro trabajador que tenga un año de trabajo. Un año de trabajo, se accidenta, no tiene carga de familia, y bueno, en el transcurso de la licencia de los 3 meses, tiene un hijo. ¿Ahí qué hacemos? ¿Le aumentamos la licencia porque tiene carga de familia o no? Yo entiendo que sí, y hay jurisprudencia que dice que sí. ¿Por qué? Porque en el momento del transcurso de la licencia, tiene carga de familia. Por supuesto, si vamos por la empresa, también hay que ver de qué lado nos ponemos. Si vamos por el lado de la empresa, yo voy a decir, mire, no, al momento de que usted se accidentó, su circunstancia era menos de 5 años de antigüedad y no tenía carga de familia. ¿Sí? Esas son las dos posiciones. Y hay jurisprudencia que establece que sí, que corresponde cambiar el periodo si se incrementa la antigüedad o si se incrementan las cargas de familia. Fíjense en esta jurisprudencia, por ejemplo, a ver si la puedo leer. Dice lo siguiente. Esto es sobre la modificación de la antigüedad en el transcurso de la licencia. Dice, si durante la enfermedad el trabajador adquiere una antigüedad superior a los 5 años, si durante la enfermedad, la solución debe ser favorable al reconocimiento de un mayor periodo pago, pues la antigüedad sigue su curso y se adquieren todos los derechos y beneficios que ellas se derivan, bonificaciones, mejoras en los cómputos de las distintas prestaciones, y que también se incorporan al patrimonio del trabajador. En esta inteligencia, a los efectos de la antigüedad, deben considerarse también como tiempo de servicio los lapsos en los cuales el trabajador está eximido de prestarlos por causas que no le sean imputables, con independencia que durante esos periodos perciba no remuneración, lo que incluye, entre otros, periodos de ausencia por accidente, enfermedad inculpable o reserva de puestos. Fíjense acá qué interesante también lo que dice esta jurisprudencia. Nos determina, es decir, qué tenemos que tomar como tiempo de trabajo o como antigüedad o no. El tiempo, por ejemplo, el tiempo del artículo 211 de la reserva de puesto de una enfermedad anterior, debemos tomarlo. Debemos tomar todo el tiempo de trabajo. ¿Qué no deberíamos tomar, por ejemplo, como antigüedad? ¿O qué no se toma como antigüedad? No se toma como antigüedad, por ejemplo, el tiempo de excedencia de la trabajadora madre que decide tomarse una licencia por excedencia. No deben tomarse, por ejemplo, todas aquellas licencias donde no haya sueldo, como por ejemplo una sanción disciplinaria. Ahora sí debe tomarse el periodo de reserva. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? En el periodo de reserva no hay salario. ¿Por qué lo tomo como antigüedad? El periodo de reserva de una enfermedad anterior. Lo tomo porque si bien no hay salario, no es culpa del trabajador la no prestación de la tarea, y no es culpa del trabajador la no prestación o el no devengamiento de remuneración. Y entonces, como les decía, como les adelantaba, esto está en el libro, en mi libro, yo digo, son plazos, de alguna manera, los del 208 son plazos máximos de licencia, en principio de la ley, pero no debemos olvidar que son también mínimos derechos que la ley, que podrían ser mejorados discrecionalmente por el empleador e incluso por la negociación colectiva. Y acá vamos al ejemplo que les daba respecto del error. Fíjense en esta jurisprudencia. En este caso, el empleador pagó por error una licencia de 12 meses cuando debió haber sido de 6 meses, en atención a las pautas establecidas por el 208 y la ausencia de carga de familias. Fíjense acá dice, me dio una innovación objetiva, una convención de origen individual que significó un progreso sobre dicho mínimo inderogable. A partir de la reforma introducida por la ley 26.574, los términos del artículo 12, que hablamos de la irrenunciabilidad, extienden la irrenunciabilidad no solo a los derechos previstos por la ley y estatutos profesionales y convenciones colectivas, sino también a los derivados de los contratos individuales. Es decir, fíjense que acá hay una ampliación del plazo,
del derecho de manera individual. Es decir, lo podrían ampliar los pisos de la ley de contrato de trabajo respecto de la licencia del 208, la negociación colectiva, e incluso el empleador de manera discrecional. La pregunta entonces, ya dijimos cómo se cuentan el tiempo de trabajo en el contrato por tiempo indeterminado, hablamos del artículo 18, esta cláusula antifraude que contiene el artículo 18 de sumar todas las antigüedades, pero la pregunta sería, ¿qué pasa en los distintos contratos, modalidades? Por ejemplo, el contrato de trabajo eventual, o cuando hay un contrato de plazo fijo, ¿cómo hago para, o qué pasa cuando se extingue este contrato? Es decir, ¿debo continuar pagando la remuneración o tengo la indemnización del artículo 213 o no la tengo? ¿Qué pasa con estos contratos? Recordemos, contrato eventual y contrato a plazo fijo son la excepción. El principio general es del artículo 90, el contrato por tiempo indeterminado. El plazo fijo o eventual tienen que tener claramente un objeto específico para salirse del principio general. Son dos contratos que son muy parecidos. La diferencia es que en el contrato a plazo fijo se sabe de antemano cuál es la finalización de esta tarea extraordinaria o esta contratación extraordinaria que debe hacerse, y en el contrato eventual no, si no está fijo esta eventualidad que se plantea. Por ejemplo, no sé, pensemos en una trabajadora que está embarazada y que va a faltar por 90 días. Claramente el empleador no va a contratar a un trabajador por tiempo indeterminado para cubrir 90 días de ausencia de la trabajadora embarazada, sino que posiblemente contrate por plazo fijo. Un contrato eventual podrá ser una suba eventual y extraordinaria de la producción. Son los ejemplos típicos. Pero ¿qué pasa si en estos supuestos el trabajador se accidenta en los términos del artículo 208? Bueno, acá claramente la extinción del contrato vinculado con el plazo fijo o el contrato eventual no podría traer responsabilidades para el empleador respecto del artículo 203, es decir, acá no hablamos de una acción, no hablamos de una discriminación, no hablamos de estoy despidiendo porque estás enfermo y no quiero continuar pagándote la licencia. No, acá estamos hablando de un contrato fijo, un contrato eventual que iba a finalizar de todos modos si el trabajador estaba enfermo o el trabajador no estaba enfermo, con lo cual si el contrato es realmente un contrato de plazo fijo y es realmente un contrato de trabajo eventual y se dan todos los requisitos para que así lo sea, recordemos que muchas veces estos contratos se usan para efectuar fraude a la ley laboral y para, de alguna manera, encubrir lo que realmente es la verdad, que es un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, tengamos presente estas circunstancias, que si fuese realmente un contrato por plazo fijo, un contrato eventual, no tendríamos la sanción del artículo 213, siempre y cuando no exista o no haya fraude a la ley laboral. ¿Qué pasa en el periodo de prueba con el 208? Bueno, el periodo de prueba 92 bis se establece que procede el 208, lo que sí, la obligación de pagar remuneración solamente va a ser hasta la finalización del contrato por periodo de prueba. Y el 92 bis establece también que se aplica el 212, todas las supuestas 212, es decir, reincorporación del trabajador ante una incapacidad, una mengua de la capacidad laborativa y cambio del objeto del contrato de trabajo para reincorporar y revitalizar la continuidad del contrato de trabajo. Lo que no se aplica es la incapacidad absoluta, si el 212, si el trabajador, estando en periodo de prueba, se accidenta de manera absoluta, no podrá percibir la indemnización del artículo 212, párrafo cuarto. Es decir, acá de alguna manera son decisiones legislativas, tanto del 208 como la del 212, cuarto párrafo, pueden ser criticables, pero en principio esto es lo que establece el artículo 92, inciso 6. Entonces la pregunta que me hacía en el PowerPoint es, ¿podría reclamar la indemnización del artículo 2? Bueno, ya se los adelanté, del 2.13 en caso de despido en periodo de prueba? Bueno, ahí en principio no, salvo que pudiésemos estar en un caso de discriminación. La otra pregunta que se podría generar es, ¿qué pasa con un trabajador que ingresa a trabajar
y apenas ingresa a trabajar, al otro día empezar a trabajar, se accidenta. Y está los 3 meses del periodo de prueba enfermo. Y bueno, es despedido porque no pasó el periodo de prueba. Ahí no existiría de alguna manera una contradicción con el principio y con la finalidad del periodo de prueba, porque el periodo de prueba, como bien lo dice la palabra, es para que el empleador evalúe si el trabajador se adecua al trabajo, si el trabajador se amolda al trabajo y si sirve para la función o no sirve para la función, es probar. Es decir, el empleador puede despedir sin expresión de causa, sin consecuencias indemnizatorias, no tiene que decir por qué lo despide, pero se entiende que lo despide porque no pasó la prueba. Ahora, si el trabajador desde que ingresó a trabajar está enfermo, es decir, ¿cómo sé que lo despidió porque no pasó la prueba o lo despidió porque en realidad como consecuencia de una acción discriminatoria? Esto, a ver, esta cuestión también se daba debate cuando estuvo el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio en la pandemia, en donde los trabajadores que habían entrado previo al ASPO, bueno, ingresaban a trabajar y se suspendía la obligación de ir a los lugares de trabajo, se cerraban los lugares de trabajo y se decía, bueno, ¿por qué no? Eventualmente, en este periodo en donde el empleador no pudo probar al trabajador, se suspende este periodo, se le paga, por supuesto, al trabajador, y después, cuando el trabajador tenga la posibilidad de reinsertarse, que se revitalice este periodo de prueba y ahí comience realmente, como que se suspenda el periodo de prueba. Bueno, esto la ley no lo, si hay jurisprudencia al respecto, la ley no lo permite. Pero son cuestiones de casuística que después claramente terminan en los tribunales y en base a la prueba se va a definir cómo es la resolución del caso. O por ejemplo, ¿qué pasa con un trabajador que ingresa a puesto de trabajo incapacitado sin hacerle conocer al empleador que se encuentra incapacitado para realizar la tarea? Y después el empleador se entera. Ahí podríamos estar hablando de la nulificación del contrato por un vicio en la voluntad del empleador al momento de contratar. Fíjense en todos los supuestos que pueden darse. Presten atención que son las 5:20 y todavía estamos hablando del 208, nada más del 208. Fíjense en la cantidad de cuestiones prácticas que pueden darse en este supuesto. Bueno, pongo una jurisprudencia acá, de conformidad con lo que establece el punto 6 del inciso 6 del artículo 92 bis, si la empleadora decidió extinguir la relación durante el periodo de prueba, no le asiste a la trabajadora el derecho a percibir los salarios posteriores a esa fecha, aunque pueda ser cuestionable que el legislador laboral haya limitado el derecho salarial durante el periodo de prueba del 208, apartándose de la regla del 213, lo cierto es que la remuneración solo debió percibirse hasta la extinción del vínculo y no más allá, cuando hablamos, por supuesto, del periodo de prueba. Y esto es lo que yo les planteaba. Fíjense, el diseño del 92 bis no se prevé la suspensión del periodo de prueba durante el goce de la licencia por enfermedad inculpable. Es decir, si el trabajador tiene licencia por enfermedad inculpable, no se suspende el periodo de prueba. Es decir, continúa vigente el periodo de prueba y el empleador podrá despedirlo sin expresión de causa y en principio sin consecuencias indemnizatorias, siempre que el empleador haya cumplido con la registración correcta del contrato de trabajo y todos lo que establece el artículo 92 bis. Recordemos que el artículo 92 bis, para mantener la vigencia, el empleador debe cumplir ciertos requisitos. Si uno de los requisitos no los cumple, como por ejemplo la registración del contrato de trabajo, la registración correcta del contrato de trabajo, debe entenderse que se ha renunciado tácitamente del periodo de prueba, lo que implica el derecho al trabajador a percibir las indemnizaciones derivadas de la extinción incausada del contrato de trabajo, si no dice nada respecto de la extinción del empleador. Ahora vamos a otra cuestión que debe entenderse por carga de familia, porque fíjense, hasta ahora todo lo que vamos analizando, si prestan atención, todo lo que estamos analizando son cuestiones que el artículo 208 deja abierta. Por ejemplo, cuando dice, bueno, por cada enfermedad
¿cuándo se empieza a contar el plazo de la antigüedad? ¿Cómo cuento el plazo de la antigüedad? Las enfermedades crónicas, las recididas de enfermedades crónicas, los 2 años, ¿desde cuándo los cuento? ¿Desde la última recidiva de enfermedad crónica, de la última manifestación incapacitante que imposibilita prestar la tarea, o de la primera? Entonces, la respuesta que demos va a depender del derecho o no que le genera al trabajador. Y todas estas respuestas las viene dando la jurisprudencia. Lo mismo pasa con qué entendemos por carga de familia. Es decir, ¿qué entiendo por carga de familia? Carga de familia es solamente los hijos, la esposa, o qué pasa, por ejemplo, si en la casa el trabajador vive con el trabajador el padre de la esposa, a quien el trabajador mantiene con su salario, al cual el trabajador le paga los medicamentos. ¿Mm? Es decir, ¿es carga de familia o no es carga de familia? Fíjense en la trascendencia de definir qué es carga de familia. Y bueno, la jurisprudencia lo ha ido definiendo con algunos criterios más restringidos, otros menos restringidos. Entre los más restringidos es el que pongo acá en el medio, que es el régimen de asignaciones familiares, en donde se dice, bueno, las cargas de familia son, es decir, si el trabajador tiene o no carga de familia, va a depender si al momento de la primera manifestación invalidante del accidente o de la enfermedad, el trabajador tenía a su cargo personas que generaran la percepción de las asignaciones familiares. Esto es un concepto bastante restringido de lo que es carga de familia, y en realidad, si volvemos al comienzo de la charla, cuando yo dije, bueno, fíjense que la finalidad es continuar el contrato de trabajo, evitar la extinción del contrato de trabajo, ratificar que el trabajo no es una mercancía, la protección del trabajador y la familia, la protección del trabajador y su grupo familiar. Entonces acá, esta posición de que las cargas de familia son aquellos trabajadores solamente que perciban asignaciones familiares es muy restringido. Tenemos una menos restringida, pero que sigue siendo restringida, que es la posición jurisprudencial, que nos dice, bueno, el 248. El 248 es la indemnización por fallecimiento del trabajador. ¿Qué es lo que dice el 248? Que si fallece el trabajador, los causantes del trabajador tienen derecho a percibir una indemnización igual al 247. ¿Cuáles son los causantes? Lo establece la ley previsional 18037, una vieja ley previsional que después fue reemplazada por la 24241. Entonces ahí lo que se dice es, bueno, carga de familia serían aquellas mismas personas que tienen legitimidad para reclamar una indemnización por fallecimiento. Y la duda estaba en cuando la ley de contrato de trabajo dice, nos referimos a una ley previsional antigua, ¿tomo las personas que están en esa ley previsional anterior o tomo las personas que están en la ley nueva previsional? Hay una variación. En la ley previsional primigenia estaba los padres del trabajador. Entonces, siempre se ha dicho que, la jurisprudencia ha dicho que siempre se tiene que estar tendiente a la concesión del beneficio, en este caso de la indemnización por muerte, que es una indemnización que es originaria de estas personas del causante, es decir, no es heredada, sino que es originaria, es decir, se deriva de la muerte del trabajador, pero es originaria en las personas del causante del trabajador. Entonces, una posición sería esta. Bueno, carga de familia, ¿quiénes son? Son las personas que podrían percibir una indemnización por fallecimiento del trabajador. Pero creo yo, y también la jurisprudencia, que la que más se ajusta al espíritu de la ley es el criterio de la ley 23660 de Ley de Obras Sociales. La Ley de Obras Sociales, ¿qué nos dice? Nos habla de un concepto más amplio de lo que es la familia y lo que es el grupo familiar. Toda persona que conviva con el trabajador y tenga un ostensible trato familiar. Vamos a ver lo que dice la ley 23660 en el artículo 9. Nos habla de
que se entiende grupo familiar a los hijos solteros hasta 21 años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de la actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores a 21 años y hasta los 25, inclusive que estos estén exclusivo a cargo del afiliado titular y que cursen estudios regulares oficiales reconocidos por autoridad pertinente, hijos incapacitados a cargo del afiliado titular, mayores de 21 años, hijos del cónyuge, fíjense, los menores cuya guarda, tutela haya sido acordada por autoridad judicial administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso. Y acá, esto es lo importante, el inciso B, cuando nos habla de personas que convivan con el afiliado titular y reciban el mismo ostensible trato familiar según la acreditación que determina la reglamentación. Acá hablamos, o creo yo que lo que tenemos que ver es quién se beneficia del contrato de trabajo, además del trabajador. ¿Quién vive de esa remuneración? ¿Por qué es importante esa remuneración para ese grupo familiar? ¿El trabajador vive solo? ¿A quién ayuda a sostenerse? ¿De quién depende esa remuneración? Es decir, ahí está la finalidad de la ley cuando nos habla de carga de familia. Y una cuestión que se ha dado en la jurisprudencia es el conocimiento, ¿no?, del empleador de que hay carga de familia. ¿Qué pasa? Puede pasar que el trabajador esté cursando la licencia de 3 meses y cuando se le esté por acabar diga, no, mire, mande una carta de documento, mire que yo tengo carga de familia porque en mi casa está el padre de mi señora a quien yo cuido y es carga de familia. Esto en principio, como primera medida, iría en contra del artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, principio de buena fe. Es decir, de alguna manera el empleador no estaba en conocimiento y de esta manera hay jurisprudencia que ha dicho o ha hecho referencia a esta circunstancia de tener que notificar, o por lo menos al momento de determinarse cuál es la extensión de la licencia, que el empleador tenga conocimiento de estos dos requisitos. Primero, de cuál es la antigüedad, que esto lo tiene en sus registros, y después ¿qué carga de familia tiene el trabajador? Fíjense en lo que dice la jurisprudencia. Dice, el concepto de carga de familia, incluido en el artículo 208, es el que surge de la ley 23.660 de Obras Sociales, artículo 9, que es el que acabamos de leer. Por otro lado, debe entenderse por carga de familia aquellos familiares amparados por la legislación de asignaciones familiares y la de las obras sociales, con la condición que, a excepción del cónyuge e hijos, que bueno, estos están registrados, los parientes que hayan sido declarados y acreditados estar a cargo del trabajador antes de la iniciación de la licencia. Es decir, deben estar acreditados y comunicados al empleador de que son personas que están a cargo del trabajador previos al inicio de la licencia, para que el empleador tenga conocimiento cierto de cuál es la extensión de la licencia, cuál derecho se le debe reconocer al trabajador. Y en este caso, no surge que la actora hubiera probado haber comunicado a su empleador con anterioridad a la iniciación de la licencia que su padre se encontraba a su carga, razón por lo cual el despido en que se coloca resulta injustificado. Acá lo que debe haber sucedido es un despido directo porque la discusión debe haber sido, es decir, ¿continúa la licencia paga o estás en el 211, en la reserva de puesto? Entonces la trabajadora lo que debe haber dicho, bueno, le corresponde ampliar la licencia porque tengo carga de familia. Pero si no lo comunicó, si el empleador no lo sabía, a ver, acá hay una cuestión en principio de afectación de la buena fe. ¿Qué pasa con el hijo por nacer? ¿Qué pasa con la trabajadora que está embarazada y esa trabajadora tiene una antigüedad menor a 5 años? O mayor a 5 años, ¿se le duplica o no se le duplica? La carga de familia del hijo por nacer puede tener característica o puede incluirse como carga de familia. Bueno, la jurisprudencia ha dicho que sí. La asignación prenatal, en este caso de una trabajadora con más de 5 años de antigüedad, que había notificado debidamente el embarazo, su empleadora, debiendo hacer reposo durante los últimos meses de la gestación por complicaciones de su estado, es asimilable o se identifica con las asignaciones familiares, las cuales constituyen prestación que contempla el sistema de seguridad social para compensar al trabajo de los gastos que pudieran ocasionar los deberes familiares. Por ende, corresponde confirmar la sentencia de origen con fundamento en dicho fallo y en consecuencia hacer lugar a la duplicación del tiempo de duración de la licencia paga por enfermedad inculpable. Fíjense ustedes lo amplio y
importante que es este tema de tener presente y de preguntar cuando vienen los clientes al estudio respecto de la antigüedad del trabajador, ver si tenía antigüedad anterior, si había reingresos anteriores no reconocidos como antigüedad en el recibo, si hay carga de familia, qué tipo de carga de familia que hay y notificarlas rápidamente al empleador para evitar que estas no sean reconocidas. Bueno, acá esto ya lo habíamos hablado, las recidivas se sanean, es decir, las reiteraciones de la exteriorización de la patología incapacitante recibida de enfermedades crónicas se sanean a los 2 años, se van sumando los periodos para sumar hasta los máximos que establece el artículo 208 y a los 2 años contados desde la primera manifestación se sanea y empieza a contar nuevamente. Vamos a la remuneración. ¿Cómo pago esta remuneración en el 208? Debe liquidarse con el criterio normalidad próxima. Yo no sé si ustedes alguna vez me escucharon alguna charla de liquidaciones. Yo cuando hablo de normalidad próxima siempre me refiero al preaviso. En el preaviso el trabajador debe ponerse en la misma situación salarial que hubiera percibido si hubiera trabajado. Esto es lo mismo. Al trabajador debemos ponerlo en la misma situación salarial que si hubiera trabajado estos meses de licencia, estos 3 meses de licencia, 12 meses de licencia, y debe percibir los aumentos salariales que se devenguen derivados del convenio colectivo, y debe percibir, si el trabajador realizaba horas extras, debe cobrar salario con horas extras. Si el trabajador percibía asignaciones, estas asignaciones, es decir, debe cobrar lo mismo que si hubiera estado trabajando. Respecto de las remuneraciones fijas, esto es muy fácil de calcular. Respecto de las variables, ¿qué pasa con un trabajador que cobra comisiones? Es decir, que no cobra siempre igual, que cobra un mes, no sé, cobra 150, otro mes 180, otro mes 200, otro mes 300. Bueno, en este supuesto donde hay remuneraciones variables o parte de la remuneración es variable y otra parte fija, respecto de la variable lo que hay que hacer es un promedio de los últimos 6 meses de la remuneración que se percibió, que se devengó respecto de la parte variable, para hacer un promedio. Esto es algo que no es habitual en la ley de contrato de trabajo, estos promedios. ¿Por qué? Porque siempre, en general, cuando hablamos de remuneración variable y llevado al 245, si bien estamos hablando de otra cosa, acá hablamos de la remuneración o contraprestación de una licencia y el 245 hablamos de una indemnización, pero el 245 nos habla de que en caso de remuneraciones variables no hay que hacer promedios, no hay que hacer promedios, sino que debemos tomar la mejor remuneración de las variables, la mejor que tenga las características de normal, habitual, devengada. En cambio acá, en el 208, tendremos que hacer el promedio de las remuneraciones variables. De las fijas no, las fijas van todas. Y siempre, por supuesto, tener en cuenta, cuando viene el cliente al estudio, la verdadera remuneración. Porque por ahí el trabajador en el recibo dice que cobra una cosa y por afuera del recibo no registrado percibe otra remuneración, y cuando empieza la licencia por el 208, el empleador te suspende el pago de esta parte que el trabajador tenía no registrado. Entonces ahí vamos a tener no solo incorrecta registración del vínculo en virtud del salario, sino que vamos a tener una deuda salarial en base a este recorte que se hace por el no pago de esta parte no registrada o mal denominada en negro por esta licencia por enfermedad inculpable. Entonces, decíamos que debe tener el criterio de la normalidad próxima, es decir, debe cobrar lo que venía percibiendo siempre, debe percibir remuneración principal, accesoria, fija, variable, debe percibir, por ejemplo, presentismo, así no vaya a trabajar, debe ser presentismo, salario básico, viáticos, premios, prima de producción, horas extras adicionales, asistencia, presentismo, los variables, como les dije, hacer el promedio. ¿Y qué sucede con los beneficios del 103 bis, que no son remuneración? ¿Se pagan o no se pagan? ¿Se dan o no se dan? Acá no estamos hablando de remuneración, sino con beneficios beneficios que establece el artículo 103 bis, como por ejemplo los viáticos acreditados, el comedor de la empresa, los
útiles que se le dan a los chicos a los hijos de los trabajadores en las fábricas cuando empieza el año, la vivienda, el reintegro de medicamentos, todos beneficios sociales, el servicio de comedor en la empresa. Bueno, acá lo que ha dicho la jurisprudencia es que la regla es los beneficios que tengan vinculación con el contrato de trabajo deben mantenerse. Y los beneficios que tengan vinculación con la tarea particular, no. Por ejemplo, el comedor de la empresa, si el trabajador no trabaja, claramente ese beneficio del 103 bis no va a ser compensado en dinero. Ahora, la vivienda del trabajador, que ya no depende concretamente de la tarea, sino depende del contrato de trabajo, o el reintegro de gastos de medicamentos, o los útiles escolares que le daban al hijo del trabajador al comienzo de la empresa, no pueden ser descontados o no pueden dejar de darse bajo pretexto de que el trabajador no está yendo a trabajar o no está poniendo fuerza de trabajo a su disposición por una incapacidad temporaria que no le permite realizar la tarea, para el cual tiene suspendido esta obligación que veníamos hablando de poner la fuerza de trabajo a disposición. Muy bien, continuamos. ¿Qué sucede con las suspensiones disciplinarias? Es decir, pensemos que las obligaciones que se encuentran suspendidas es poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador, la obligación del empleador del artículo 78 de otorgar tareas, y cuando salimos del 208 también se encuentra suspendido el pago de la remuneración ya en el 211, pero todas las demás obligaciones continúan vigentes. Continúan vigente el deber de no concurrencia, continúa vigente el principio de buena fe. Todo, es decir, a ver, podría incluso en este periodo generarse un incumplimiento del trabajador que amerite una sanción disciplinaria, incluso alguna actitud que amerite el despido. Entonces, lo que se ha dicho es que cuando hablamos de 208, si hay una sanción disciplinaria, acá sí el 208 va a suspender esta licencia disciplinaria, esta sanción disciplinaria, y sí que se le va a pagar la remuneración, y cuando termine la licencia se va a retomar la licencia, en todo caso la sanción disciplinaria. Y respecto del despido, por supuesto que puede haber un despido con justa causa, pero tenemos que ser cuidadosos con un despido en este término de las licencias por enfermedad inculpable para que no tenga de alguna manera una consecuencia tendiente o vinculada con una acción que podría entenderse discriminatoria. Vamos entonces rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, fíjense, hablamos todo el tiempo del 208, la cantidad de circunstancias que pueden darse en el 208, de aviso del empleador y control. Aviso del empleador y control, es decir, es la obligación principal del trabajador es poner en conocimiento al trabajador el lugar donde se encuentra y dar aviso de la imposibilidad. No requiere tener certificado médico, no requiere comprobar la incapacidad, en principio. Lo que sí requiere es la notificación para que el empleador despliegue su facultad, si quiere o si no quiere, porque es facultativo, de control y poder evaluar si el trabajador está en condiciones o no de trabajar. Ahora, podría haber un caso de fuerza mayor, en donde el trabajador no puede dar aviso. Pensemos un trabajador que se encuentra internado en terapia intensiva. Acá, claramente, con los certificados médicos, podrían acreditar o suplir esta falta de aviso del trabajador y continuar el devengamiento de remuneración, porque fíjense en que este aviso en la primera jornada de la ausencia o de imposibilidad de prestar la tarea por una incapacidad temporaria es requisito para el devengamiento de la remuneración del artículo 208. Entonces, en este caso podría haber podría suplirse este aviso por el familiar. Un familiar podría incluso enviar una carta documento notificando que es esposa del trabajador y que el trabajador se encuentra cursando una grave afección y se encuentra internado en tal lugar, y después claramente el trabajador después ratificar esta carta de documento enviada por un familiar. Incluso podría haber
posibilidad y hay jurisprudencia en donde el mismo empleador tenía conocimiento, se pudo acreditar que el empleador tenía conocimiento de la enfermedad y patología del trabajador, lo que también suple este aviso por parte del trabajador. El trabajador, dice, salvo caso de fuerza mayor, debe dar aviso de la enfermedad o accidente del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto del cual tuviera imposibilidad de concurrir por alguna de esas circunstancias. Mientras no lo haga, fíjense, perderá el derecho a percibir la remuneración que corresponde, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente tenida resulte grave, teniendo en consideración la gravedad y resulte luego inequívocamente acreditado. Es decir, si tenemos un certificado médico, por ejemplo. Entonces, ¿qué debe contener el aviso? Hacer saber la imposibilidad de ir a trabajar y el lugar donde se encuentra. La forma va a ser importante, hay una libertad de formas en la notificación, pero es importante hacerlo de manera telegráfica o de alguna manera en donde nosotros después podamos hacer la prueba de esta circunstancia para evitar que nos digan, no, mire, usted no me avisó. ¿Y cómo pruebo yo que avisé? Caso fortuito, debe acreditar la imposibilidad de avisar, una internación, como habíamos dicho, y después la sustitución de aviso que puede avisarlo un familiar, por ejemplo. Cuando hablamos de, acá voy a ir pasando un poco rápido la jurisprudencia porque nos queda poco tiempo y no quiero dejar de tratar el 211 y el 212. Ahí tengo acá jurisprudencia en donde hablamos, donde se establece que si tenemos un certificado, esto suple el aviso, siempre igual dar aviso. Es importante el intercambio telegráfico durante la licencia. Podría, decíamos, remitir comunicación familiar. ¿Podría haber abandono de trabajo encontrándose el trabajador enfermo? En principio no, recordemos los dos requisitos del abandono, el corpus y el animus, es decir, no solo se requiere la no presencia en el trabajo, sino la intención de abandono. Si el trabajador manda una notificación avisando que se encuentra imposibilitado de trabajar o enfermo, o incluso siempre cuando nosotros hacemos las intimaciones a registrar o hay deuda salarial, que hacemos uso del derecho de retención de tareas, viene del otro lado, bueno, usted no le asiste derecho a hacer retención de tareas, lo intimo que se presenta a trabajar bajo apercibimiento de abandono de trabajo. Esto es improcedente de todas maneras. ¿Por qué? Porque un trabajador que manda una remisión por 24013 o que reclama un salario, que manda una notificación diciendo que se encuentra enfermo, así incluso, porque hay jurisprudencia, así incluso después la enfermedad no sea real, o la enfermedad no generara la posibilidad de una licencia, ese aviso por parte del trabajador, así lo ha dicho la jurisprudencia, hace vislumbrar, hace ver que no hay intención de abandono. El abandono es, no me interesa el puesto, dejo de ir, dejo de contactarme y no aparezco más por el puesto de trabajo. Otra pregunta es, ¿qué sucede si el empleador no ejerce la facultad? Bueno, si el empleador no ejerce la facultad, lo que va a pasar, ha dicho la jurisprudencia, es que se va a tener por cierto la imposibilidad de ir a trabajar por parte del trabajador. Y acá, cuando hay control por parte del empleador, puede haber discrepancias entre los certificados médicos o entre las opiniones médicas del médico tratante del trabajador y de quien hace las veces de contralor del médico tratante, que es el médico de la empresa. Acá lo que se ha dicho es que la prevalencia es del médico tratante, que es el que conoce al trabajador, el que le ha hecho estudios, el que lo ve de manera regular, sobre la opinión de los médicos de la empresa. Bueno, les dejo acá más información, esto lo vamos a pasar un poco, así vamos para acá les dejo jurisprudencia, lo que les decía, primacía del médico de cabecera, y vamos al 211. ¿Qué es el 211? El 211 es el segundo plazo en donde están estos tres requisitos que veníamos hablando, que era el requisito de incapacidad, continúa la incapacidad, continúa la temporalidad, es decir, todavía la incapacidad no pasa de ser temporaria a ser permanente, es decir, todavía hay posibilidad de que se revierta esta incapacidad, porque si ya pasa a ser permanente, ya pasamos al 212. Es decir, todavía hay posibilidad de restablecer la salud del trabajador y que vuelva a trabajar en las mismas tareas que realizaba.
y sigue habiendo inculpabilidad. Es decir, si hay estos tres requisitos y se pasaron, se cumplieron los plazos del 208, el empleador lo que debe hacer es notificar al trabajador que comienza el 211. El artículo 211, la ley de contrato de trabajo no establece la obligación del empleador de notificar el comienzo del periodo de reserva de puesto, de conservación de reserva de puesto, pero la jurisprudencia y la doctrina reiteradamente ha dicho que es importantísimo y es fundamental que el empleador notifique esto. ¿Por qué es importante? Es importante primero para saber cuándo va a finalizar, porque es un plazo de un año, para tener a ciencia cierta cuál es la finalización. Y segundo, dado que es un periodo en el cual el trabajador no va a tener más remuneración y dado la afectación que implica la falta de devengamiento de remuneración y la falta de percepción de remuneración, y atento a la buena fe, principio de buena fe, que rige y debe regir en todo contrato de trabajo, es menester que el empleador notifique. A partir del día de la fecha, habiéndose agotado los plazos del 208, comienza su plazo de reserva de puestos por el término de un año. Reserva de puesto que, como bien habíamos visto al principio, puede ser cuestionada por el trabajador. ¿Por qué? Por entender que tiene más antigüedad y que continúa la reserva de puesto, por entender que en realidad, como dijimos, el empleador no contempló las cargas de familia que se generaron estando el trabajador durante licencia, la antigüedad que se fue sumando durante la licencia por 208, o un error del empleador que discrecionalmente, o un derecho que le otorgó discrecionalmente en la ampliación de este plazo del 208. Entonces, bueno, ahí en general a veces se generan conflictos y muchas veces también pasa que cuando se le notifica al trabajador el 211, el trabajador rápidamente consigue un certificado y dice, no, ya estoy de alta para ir a trabajar. Entonces ahí el empleador debe, en virtud del 210, chequear, antes de decirle, bueno, si te admito, no. Esperá, yo también tengo la obligación del deber de seguridad, no puedo volver a traer a la empresa a un trabajador que posiblemente siga accidentado y simplemente porque no se le devenga la remuneración está tratando de conseguir un certificado para continuar el devengamiento. Entonces, debemos ahí abrir la posibilidad de chequear esto que nos dice el trabajador. Y pasa a veces al revés, pasa a veces que realmente el trabajador está en condiciones de volver y el empleador le dice, no, yo todavía no estás en condiciones de volver, para estirar el 211 y cuando finaliza el plazo del 211, poder despedirlo sin consecuencias indemnizatorias, y que se extinga el contrato por el 211. En este periodo de 211 no hay remuneración. No hay remuneración y como no hay remuneración, al no haber remuneración, no hay retención de esta remuneración para la obra social, por ejemplo. Sin perjuicio de ello, la ley 23.660 de obras sociales dice específicamente que las obras sociales tienen obligación en este periodo del artículo 211 de dar la prestación de la obra social para el afiliado, sin perjuicio del no devengamiento de la remuneración y el no aporte de la obra social. Entonces decimos, requisitos: continuidad de la incapacidad en el 211, incapacidad temporaria inculpable, comienza de manera automática. Esta era la pregunta, ¿empieza de manera automática? Según la ley, sí. Según la jurisprudencia y la doctrina, debe notificarse, es lo correcto. ¿Qué pasa cuando hay finalización de la temporalidad? Ahí ya vamos al 212. Si durante el 211, es decir, esa incapacidad deja de ser temporaria y ya hay un médico que nos dice, no, mire, esto ya no tiene remedio, es decir, ya hay una incapacidad que es de alguna manera permanente, vamos al 211 y ahí veremos qué opción se amolda a la situación de la empresa y del trabajador. Bueno, acá tenemos jurisprudencia que nos habla de la necesidad de notificar el comienzo del 211. Decíamos, durante el plazo del 211 no hay aportes ni contribuciones al sistema previsional, seguridad social y obra social.
Sin perjuicio de ello, se mantiene la obra social en virtud del artículo 10. Fíjense en lo que dice ahí la ley 23660 de obras sociales, en el inciso B del artículo 10, dice: en caso de interrupción del trabajador por causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo, sin percepción de la remuneración, sin obligación de efectuar aportes, lo deben atender igual. Esto es importante conocer para eventualmente que la obra social no quiera o no pueda, o diga que no quiera atender. ¿Cómo se extingue el contrato en el 211? Bueno, pasado el año, alguna de las partes tienen que extinguir el contrato, si no se extingue de manera automática. No es que pasa el año y se extingue, no. Una vez que pasó el año, las partes tienen que notificar, es decir, el empleador deberá notificar y deberá decir: atento a haber transcurrido un año desde que usted comenzó con la licencia del artículo 211, y atento a continuar con la incapacidad temporaria inculpable, en virtud del artículo 211 se extingue el contrato de trabajo, liquidación final, no indemnizatoria y certificado de trabajo a su disposición. No hay indemnización acá. Ahora, yo hago una pregunta acá, que es la siguiente: ¿cuánto tiempo puede extenderse ese plazo? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa el año y el empleador no dice nada, y el trabajador no dice nada? Bueno, un año y un mes, un año y 2 meses, si no dice nadie nada, el contrato sigue vigente. En virtud del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, en caso de duda, el contrato debe estarse en la continuidad del contrato de trabajo. Es decir, el contrato sigue vigente. Ahora, hay una prórroga tácita de este contrato y una prórroga tácita del plazo del 211. Ahora, ¿es indefinido? ¿Qué pasa si, no sé, pasa un año y medio y el empleador no dijo nada y el trabajador no dijo nada, se olvidaron y pasó? Bueno, ahí claramente yo entiendo que estaríamos en un 241. ¿Qué es el 241? Cuando las partes, de común acuerdo, sin decirlo expresamente, pero que efectúan o omiten acciones que hagan entender o que vislumbren el desinterés por el contrato de trabajo. Es decir, es una extinción de alguna manera tácita, concurrente, tácita del 241. Es decir, cuando ninguna de las partes, ni el trabajador dice, bueno, quiero volver, ni el empleador te cita, ni el empleador tampoco dice, bueno, se extinguió el contrato de trabajo, y pasa un tiempo bastante prolongado, podríamos entender que se extingue por el 241. Pero lo cierto es que los empleadores están ahí siempre contando los plazos, viendo cuándo mandaron la carta al comienzo del 211 para rápidamente, cuando es el día de finalización del 211, mandar la carta para no pagar indemnización. Bueno, vamos al 212. Nos faltan pocos minutos, pero vamos a decir algo del 212. Decíamos, el 212 tenemos que intentar que el trabajador se pueda reintegrar al contrato de trabajo. El artículo 212 empieza diciendo, estando vigente la conservación del artículo 211, de conservación del empleo 211, si se diera la incapacidad permanente, el empleador deberá, es decir, de alguna manera, volver a darle tareas al trabajador con la disminución, acuerdo a la disminución física o la disminución psíquica que haya tenido en virtud de ese accidente o enfermedad inculpable. Si bien habla del 211, esto puede darse sin que haya una reserva de puesto o conservación del empleo. Es decir, podría el trabajador accidentarse y de ese mismo accidente no haber 208, sino que de ese mismo accidente ya tener, por ejemplo, un trabajador que con una máquina salgamos del típico ejemplo de accidente de trabajo, pero en su casa con una máquina arreglando, no sé, una ventana, se corta un dedo o se corta una mano. Esa incapacidad es una incapacidad que no es temporaria, sino vamos a tener un 208, si vamos a tener un 208 en primer medida para las curaciones y para todo el tiempo que dure esta circunstancia, pero la incapacidad ya sabemos que es permanente. Ahí ya vamos a ir a un 212 y el empleador va a tener que dar un lugar a ese trabajador de acuerdo a las tareas que debía, no que fue contratado, sino a las tareas que puede realizar en el momento posterior al accidente, y el salario, por supuesto, no lo podrá modificar, no lo podrá bajar. El empleador debe hacer lo posible
lo que esté a su alcance para reinstalar al trabajador en las tareas, en las tareas que realizaba o en las tareas que puede realizar en base a su nueva incapacidad. Si el empleador no tiene tareas para otorgar, es decir, ¿quién debe probar que tiene o no tareas? El mismo empleador, ¿no? El que tiene la obligación de hacerlo. Si no las tiene, corresponderá el 247. Ahora, si las tiene y no las quiere otorgar, corresponderá el artículo 212. Yo acá tengo, fíjense que vamos por, no sé por qué Filmina iremos, pero tengo un montón de jurisprudencia que no se las puedo leer o no se las puedo mencionar porque si no nos quedaríamos una hora más de charla y ya en breve tenemos que terminar. Pero yo voy a dejar el PowerPoint con toda la jurisprudencia respecto de qué pasa si no se reinstala el trabajador, cómo se prueba, algunos ejemplos. Recordemos el 254 que les mencionaba anteriormente, que también se remite al artículo 212, párrafo cuarto, con la incapacidad absoluta. Y acá también hubo discusión respecto de la constitucionalidad de pagar una indemnización cuando hay una incapacidad del trabajador que no le permite realizar la tarea, que no tiene vinculación con las tareas. Es decir, ¿por qué el empleador tendría que pagar esta indemnización por una incapacidad que por ahí es por una enfermedad extralaboral? O de trabajo también, podría ser, ¿por qué no? El 212 cuarto párrafo es para las dos, para inculpables y accidentes de trabajo, en este supuesto. Entonces, acá se ha dicho que, ya lo ha dicho la Corte, que es constitucional, ha dicho la Corte que es no es una indemnización, sino es una prestación de la seguridad social en cabeza del empleador, es decir, pagar una indemnización cuando el contrato se extingue por una incapacidad absoluta del trabajador, una incapacidad igual o mayor al 66%, podría ser incluso inferior, siempre y cuando, de acuerdo a la circunstancia del caso, se puede inferir que eso genera para la tarea particular o para el trabajo particular que se realiza una incapacidad absoluta. Lo que sí podemos mencionar o quiero mencionar como novedoso es un fallo de la justicia cordobesa en donde lo que se discute ya no es la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, porque se ha dicho que es constitucional, el 212 cuarto párrafo, sino que lo que se discute en la justicia cordobesa, ya lo vamos a buscar para finalizar, tengo mucha jurisprudencia que se las dejo, todo se lo dejo, vamos a ver, fallos plenarios. Acá fíjense lo que dice la Corte. La indemnización prevista en el 212, cuarto párrafo, es una prestación de la seguridad social y esto es claramente en cabeza del empleador. Acá está. Fíjense lo que ya no se dice que es inconstitucional que el empleador pague por una incapacidad de una enfermedad extralaboral, sino que lo que dice este fallo de la provincia de Córdoba, en los autos Guardia Nélida con Treco Silvia, es, bueno, mire, en realidad, cuando hay una incapacidad absoluta en donde el empleador no tiene ninguna responsabilidad, se extingue el contrato por una incapacidad del trabajador. ¿Por qué la ley hace remisión al 245 y no hace remisión al 247? Lo que se explica es que, dice, ¿cómo puede ser cuando por ahí hay una situación de falta o disminución de tareas en donde el empleador no es responsabilidad, se paga el 247? Cuando hay el trabajador tiene menguada la incapacidad laborativa y no puede volver a la empresa porque el empleador no tiene lugar de trabajo, tampoco por culpa, no hay culpa del empleador, también se da el 247. Entonces, ¿por qué cuando hay una incapacidad absoluta donde el empleador no tiene responsabilidad y se extingue el contrato de trabajo, debe pagarse el 245? Acá, en este fallo, se decretó la inconstitucionalidad de esa remisión, diciendo que en realidad debía remitirse al 247 y no al 245. Y acá mi respuesta, yo entiendo que esto no es inconstitucional, perdón, la remisión al 245. ¿Por qué? Porque son circunstancias distintas las remisiones anteriores que se mencionan al 247. ¿Por qué? Porque cuando hay falta o disminución de tarea, se extingue por el 247 porque el trabajador cobra ese 247 y puede volver a conseguir otro trabajo, tiene capacidad para volver a conseguir otro trabajo. Cuando hay una disminución del 212, pero no es total, sino parcial, y el empleador no tiene un lugar donde reubicarlo al trabajador, le paga el 247, pero el trabajador puede conseguir con esa incapacidad, con esa capacidad menguada, con esa incapacidad parcial,
puede conseguir otro trabajo. Ahora, cuando hablamos de una incapacidad absoluta, el trabajador no se va a poder volver a reinsertar en el mercado laboral. Esa es la finalidad o esa es la visión del 245. ¿Por qué el 245? Se paga el 245 por esta circunstancia que es distinta a las otras que se mencionan en este fallo Guardianelida contra Ecosilia. Bueno, les digo que hay un montón de jurisprudencia más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el artículo 2 de la ley 25.323? Recordemos el artículo 2 de la ley 25.323 es la sanción por el no pago en término de las indemnizaciones derivadas del despido, 245, antigüedad, preaviso, integración. Ahora, se aplica cuando la extinción es por, si bien se percibe un 245, pero es a causa de una incapacidad absoluta. Hay jurisprudencia que dice que sí, hay jurisprudencia que dice que no. Yo se las copio todo acá, los fundamentos, para que los tengan ustedes como, a ver, como dato para eventualmente para hacer una demanda o para poder responder una demanda si van por la parte empresaria. Y después tenemos, por supuesto, el 213. Termino ya con esto porque ya estamos en horario. Artículo 213, que como bien les decía, de alguna manera viene a potenciar la estabilidad de este trabajador que está accidentado y que si no existiese esta indemnización que paga, que compensa el pago de la enfermedad del 208 que faltaba y que fue frenada por la indemnización, por el despido, de alguna manera estaría vulnerando la estabilidad del trabajador enfermo. Entonces, esa es la finalidad del artículo 213. Les dejo jurisprudencia acá. Despido, ¿qué pasa con despido con justa causa? Despido arbitrario. Bueno, finalizo acá. Había un montón de cosas más para decir, pero creo que hemos dado las cuestiones más importantes y lo que más me interesa a mí, todo lo que tiene que ver con la práctica, que es importante para seguir adelante los casos laborales. Les agradezco muchísimo, en principio, porque cuando arrancamos, creo que arrancamos con 34 personas, 35 personas, y estamos en 30 personas, quiere decir que les interesó la charla. Seguimos siendo más o menos los mismos con los que arrancamos, así que les agradezco mucho. No sé si hay preguntas en el chat. Ya estamos en tiempo. A ver, déjenme ver ahora dónde veo las preguntas. Chat. A ver, vamos a ver si puedo responder alguna, o si no, igual les dejo acá. Bueno, buenas tardes, acá hay agradecimientos. ¿A quiénes abarca el caso? Bueno, acá Eugenia López nos preguntaba quién abarca las cargas de familia. Ya eso lo venimos manifestando, es decir, nos referíamos a la ley 23.660. Es decir, hay varios criterios en la jurisprudencia. Uno es el 248, otro las asignaciones familiares y otra es la ley de obra social. Muy buena exposición, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo en el PowerPoint les voy a dejar mi mail. Así que si quieren hacer alguna pregunta respecto a esta temática, por supuesto, y una genérica, me mandan al mail que les voy a dejar en el PowerPoint. Y en el PowerPoint también están mis redes, por si me quieren seguir en las redes. Siempre doy charlas relativas al derecho al trabajo, así que, bueno, para que puedan seguir la charla. Les agradezco muchísimo, muchísimo, un gusto haber estado en el Colegio de Abogados de Dolores. Un gusto para mí también estar en la CIJUSO. Y bueno, simplemente les agradezco. A ver, hay alguien que me había hecho una pregunta ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si después del año de reserva de puestos sin goce de haberes pasa un mes y el empleador no notifica la finalización del contrato? El trabajo se mejora y es perfecto. Si en el 211 nadie notifica la extinción del contrato de trabajo, el contrato continúa. Con lo cual, si pasó el año y un mes y nadie dijo que el contrato se extinguió, el contrato continuó. Si continuó, el trabajador puede mandar la carta y se mejora, volver. Es decir, el contrato finaliza, es decir, esto se llama prórroga tácita del periodo del año del 211. Hasta que las partes no manden la notificación de extinción, el 211 está vigente y el contrato está vigente y tienen las partes todas las obligaciones y derechos derivados de la ley de contrato de trabajo, salvo, por supuesto, la dación de tareas y los que venimos hablando que estaban suspendidos. ¿Sí? Así que, bueno, les agradezco mucho
a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Doctor Arce, disculpe, ¿se escucha? Sí, 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 te escucho. Yo había hecho una pregunta recién por el chat, que la reiteré, pero bueno, no sé si la puedo llegar a ver. Y es muy simple. Es ante un recurso frente a la comisión médica, en la cual no nos agraviamos por la incapacidad, pero nos agraviamos por la base de cálculo en la cual toman, o sea, lisa y llanamente, la aplicación del artículo 12 de la ley de riesgo del trabajo y solamente se limitan a establecer una base de cálculo con la remuneración que el trabajador tuvo al 2016, ¿se entiende? Con lo cual tiene un 40% de incapacidad, pero la liquidación me da muy exigua al porcentaje de incapacidad que tiene y tampoco me reconocen intereses. El recurso, mi pregunta es, ¿el recurso es procedente si solamente me agravio respecto a la base de cálculo que se toma y planteando la inconstitucionalidad de ese artículo? ¿Quién me está? Jorge es. Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, ese es un tema, Jorge, es un tema que no tiene que ver mucho con la charla, porque es un tema de accidentes de RT. Si ahí lo tenés Sí. que hacer es siempre recordar que todo lo que tiene que ver accidentes de RT también toma como base y como parámetro lo mismo que expliqué yo hoy respecto a las enfermedades inculpables, y toman el 208, es decir, tienen que tomar siempre el 208 para el cálculo de las prestaciones que se van a practicar. Claro, sí, lo que pasa es que he visto algunos planteos últimamente respecto a la aplicación del artículo 208, en la cual, en base a esta gran inflación que hay con relación a la situación económica que estamos viendo a nivel mundial, a nivel nacional, perdón, se hacen planteos en cuanto a esta despreciación monetaria que hubo desde el momento del accidente a hoy. Sí, sí, por supuesto, la actualización, decís vos. Exacto, Sí, eso, a exacto. ver, en principio ahí vas a tener que aplicar todo lo que tiene que ver con la actualización que te permite la ley de riesgo de trabajo y con las sucesivas. Esa es la única actualización que te va a permitir el sistema. No hay otra posibilidad por el momento que esa actualización que permite la ley de riesgo y las continuadoras, ¿no? Salvo que Y las hagamos el modificatorias. planteo por ley, salvo que hagamos el planteo por una acción civil, digamos, en vez de Sí, pero es hacer. otra cosa, eso lo va a tener que plantear en una acción judicial, ya no en el sistema de riesgo de trabajo. Sería Bien, extrasistémico. Pero bien. bueno, muchas Muchas gracias a todos. gracias. Cualquier otra duda me mandan al mail y los seguimos charlando sin ningún problema. Mil gracias, ¿eh?